Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias a la gente que nos sintoniza en un nuevo capítulo en nuestro podcast Tras Micrófonos. Mi nombre es Ricardo Loachamín y bienvenidos a la EQ 593 en el área audiovisual. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial y vamos a hablar del tema forense en el área de la odontología y para lo cual aquí tengo al primer médico odontólogo forense del país, el doctor Roberto Chango. Roberto, ¿cómo estás? Solo la ciencia nos ayudará a esclarecer los temas legales dentro de el profesional de salud. Muchas gracias. Soy Roberto Chango. He tenido la oportunidad, como decía Ricardo, de ser el primer odontólogo forense de aquí de Ecuador, de nuestro país, de nuestra tierra santa, como siempre lo digo en cualquier parte del mundo que me hallo. Hace 10 años, desde el 2015, ¿no? Desde el 2015 sacaste esa especialidad. Roberto, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde naciste. Bueno, yo soy de la parroquia de Aloasí, del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, Ecuador, ¿no? Justamente tuve la oportunidad de ser oriundo de esta tierra hermosa, esta tierra tan fértil, y hoy en día que ya está viniendo también el tema del turismo para allá, que bueno, un poco fría, pero el calor de la gente hace que los turistas quieran visitar nuestra tierrita santa. Oye, ¿y qué te decidió por especializarte y estudiar odontología? Porque empezaste como odontólogo clínico, que los conocemos nosotros tradicionalmente a los odontólogos. La realidad, nosotros venimos de padres de trabajo, de gente que quiere esforzarse, y mi padre fue albañil. Entonces, yo más me estaba inclinando por el tema de la arquitectura y de la ingeniería civil. Ok. Por ende, quería estudiar físico matemático e ir en esa rama. Pero definitivamente la vida me dio la oportunidad de hacer otra cosa porque un primo mío trabajaba en una clínica odontológica y por cosas de la vida, algún momento me fui a esa clínica, conocí, me gustó, muy bonita. Y mi primo dijo, ¿sabes qué? Sigue esta carrera porque aparte que es bonita, es lucrativa. Ah, Entonces, ok. entonces yo inmediatamente ya desistí por lo otro, porque en ese entonces en los colegios hacían la orientadora vocacional, tomaban unas pruebas y te hacían seguir cualquiera de las ramas, ¿no? Las Yo ramas. estaba por físico matemático, pero ella me dijo que podía seguir, que estaba apto para la que yo desee. Entonces opté por químico biólogo e inmediatamente terminando el colegio, de ahí postulé para la Universidad Central, Facultad de Odontología. Tuve la oportunidad y la bendición de ingresar inmediatamente y a mis 22 años y medio, 23 años, estuve ya graduándome como odontólogo. Odontólogo. Oye, y lo que siempre solemos decir en el tema de los médicos, porque al final también ustedes son médicos. ¿Qué es lo que les puede diferenciar en este aspecto ustedes como odontólogos a un médico tradicional? Obviamente ya sabemos del tema de lo que vamos a tratar, el tema odontológico, los dientes, la boca, todo ese tema, pero ¿cuál crees que es la diferencia? Porque al final creo ahora entendemos que puede ser lo mismo, pero sí debe haber alguna diferencia. Y claro, en el ámbito clínico, en el ámbito de atender a pacientes, es lo mismo porque nosotros igual enviamos medicamentos, este medicamento debe ir al Ujú. estómago, va a todo el cuerpo y nosotros encaminados en el tema bucal. Pero la odontología clínica como tal es un arte y una ciencia, porque aparte de la ciencia que estamos hablando, que ya lo dijimos de la medicina, debes tener también habilidad manual. Porque mira que tú tienes que restaurar piezas dentales, tienes que hacer prótesis, tienes que recuperar la Sí, sonrisa de mucha gente que si no la tiene de una forma adecuada, de repente hasta está cohibido con la sociedad. Entonces, es por eso que la odontología es una ciencia y es un arte. Por eso ujú. necesitas del conocimiento científico, pero también la técnica manual y la habilidad, destreza que tengas en tus manos, el sentido de la belleza también muchas ocasiones hoy en día que está de boga, no todo el mundo quiere verse con los dientes blanquitos, bien formaditos y una sonrisa espectacular. Espectacular. Entonces necesitamos ser unos artistas prácticamente para la boca. Oye, bueno, es esa conceptualización que das. Son artistas y también el tema médico. Oye, y de ahí, ¿qué tiempo estuviste ya ejerciendo tu profesión? Yo sé que lo haces hasta el día de hoy, pero vamos a entrar al tema también forense. ¿Te graduaste de ahí lo típico? A ver, pongámonos una clínica o voy a ponerme mi consultorio odontológico. ¿Qué hiciste? Claro, nuestra forma ya para poder ejercer y estar habilitados profesionalmente es ir a la rural, ¿no?
Ya, Entonces tuve la oportunidad de hacer mi rural en el oriente, en Nuevo Rocafuerte, que fue justamente una plaza la más lejana en ese entonces en el país. Entonces, esa es de las- Francisco de de Orihuela, Coca para el fondo. las 12 horas en canoa. Ay, Y en ese entonces se hacía 12 horas en el bus desde la Colón, me acuerdo unas Trans Esmeraldas que viajaban para allá. Y era 12 horas porque era un trajín súper fuerte, debías tener algo para el cuello y algo para la cintura porque si no llegabas molido. Sin embargo, aparte de eso, llegabas allá 12 horas, luego 12 horas más en canoa. Pero mi rural fue prácticamente como en conversaciones con amigos, los digo, sido unas vacaciones pagadas en realidad porque yo vivía al máximo, me daba cuenta claramente que era mi oportunidad de hacer cosas espectaculares y que de repente nunca más las voy a volver a hacer. Y así fue porque tuve la oportunidad de hacer un equipo allá, de que nos pusimos del equipo de la muerte entre el doctor Mauro, que era médico, una licenciada enfermera y mi persona como odontólogo para trasladarnos a comunidades que nunca en la vida habían llegado a la salud. Y nosotros desde que nos dejaban en la orilla del río, ya sea en el Coca o había un río que se llamaba Zuno, íbamos a los Altos Arapinos, recuerdo una vez que nos fuimos, caminamos 12 horas y pasamos 200 veces el mismo río, porque el río va como una culebrita, pero nosotros caminábamos recto. Entonces, esa experiencia que en un momento había una culebra comiéndose un lagarto. no jodas. Más arriba, un lagarto comiéndose una culebra. O sea, ¿te imaginas eso? Ya no lo voy a volver a ver nunca. Claro, son cosas. Los vi ahí, así tenemos las fotos, tenemos todo espectacular. O sea, son recuerdos muy bonitos y claro, lastimosamente hace un mes y medio, una compañera de Rural también falleció, ¿no? Qué pena, esposa justamente de Mauro, la licenciada Mayra. Siempre estamos levantando oraciones para ella. Y nosotros, claro, seguimos acá, continuamos con lo que estudiamos, que es dar servicio, calmar el dolor de nuestros pacientes. Eso fue en la rural, así como para resumirlo muy, muy Qué rápido. bacán. Oye, ¿y cuál fue el tope para que te llame la atención el tema forense? El ser el primer odontólogo forense. Ya regresando de la rural, trabajé para el Ministerio de Salud Pública un año. Tuve la oportunidad de postular a la especialidad, al posgrado de implantología oral en la misma Universidad Central. Ok, Entonces ingresé, estudié ahí hasta el 2010. Estudié implantología oral, tengo ese posgrado de implantólogo. Y en ese entonces empezó a nacer algo en mí porque recuerdo que veía el CSI. Hay otra que se llama Huesos, que es una doctora antropóloga. ya. Y me gustaba MacGyver, pues. Entonces, él ya sabes que el MacGyver de la servilleta hace explotar una bomba, ¿no? Yo decía, ahora, yo también quiero algo inventarme, algo nuevo. No quiero ser el odontólogo de siempre. Y claro, esto viene desde familia porque mis papás decían, tienen que ser diferentes, tienen que hacer otras cosas. Entonces ahí se me despertó algo y vi yo por ahí en la Federación Odontológica Ecuatoriana que decían que hay un diplomado de odontología forense al cual terminé en el 2010 el posgrado de implantes, e inmediatamente me fui a averiguar esto en la federación, El diplomado. este diplomado, Ok. que en ese entonces eran posgrados, ¿no? Entonces me fui a averiguar, efectivamente ya estaban, tenían unos profesores colombianos, decían, pero entonces empezaron a dar unas temáticas que en verdad nos dábamos cuenta que no tenía nada que ver con lo forense, porque Ok. por lo menos las películas ya habíamos visto y de ahí, claro, decíamos, esto servirá para forense, Oye, ¿verdad? pero ¿qué es forense? La mayoría de personas piensan, ya forense es los muertitos, ¿no? Vamos a tener que ir a ver un muertito. No, forense es un profesional experto en alguna rama que se para frente a un foro, frente a varias personas, o en este caso, frente a un fiscal, frente a un juez, para hacer entender de lo que él es experto y a lo que él puede ayudar a aclarar frente a temas legales. Ese es el forense porque viene de foro, de poder Ok. expresar en lo que él es experto a un foro y hacerle entender en palabras no solo técnicas, sino de acorde para que todo el mundo entienda. O sea, quede claro un determinado tema. Por eso que hoy en día ya no es tan difícil escuchar que hay abogados forenses, odontólogos, como es tu caso, en el área audiovisual también, médicos, profesionales del sonido. Yo te hago notar, había un caso hace
años atrás, bueno, yo me dedico al tema del audio, la comunicación. Tuve un abogado que vino a nuestra oficina y nos decía, oigan, dice, mire, tenemos un celular. En ese tiempo no eran los smartphones. Y decía que tenían una grabación, pero no sabían cómo, querían saber si efectivamente era de esta persona que falleció o no, algo así. Entonces yo me decía, y digo, ¿y esto dónde se estudia o cosas así? Y él nos decía que, por ejemplo, en el tema del sonido, del tema audiovisual, en esos años había en Argentina, decía Argentina, Estados Unidos. Ahora, tu caso, el tema de la odontología forense. Sí, justamente, como para explicarlo de la mejor manera, las ciencias o las especialidades que van apareciendo en los países es de acuerdo a las necesidades que va presentando la sociedad. Antiguamente aquí en nuestro país, Ecuador, no había estas ciencias forenses tanto porque Ecuador era estar en el cielo tan tranquilo, no había problemas, no había delincuencia tan brutal como la hay hoy día. Pero es por ello de que estas ciencias forenses ya lo habían en México, en Colombia, Que han sido Argentina. países muy azotados por el tema de la violencia. Correcto. Entonces, mira, ahí, lógicamente, en Argentina hay posgrados igual de criminalística, ellos ya como carrera, ¿no? Como carrera, salen licenciados en criminalística, en criminología, este tema de la dactiloscopía, el audiovisual, de identificación también del tema ya de reconstrucciones faciales, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso se da en los países. En Ecuador no había hace mucho tiempo y ya miren, ya se está dando. Las mismas universidades estarán viendo que están creando ya posgrados de criminalística y próximamente ya saldrá por ahí tal vez algún posgrado también de odontología forense, pero hasta el Todavía momento no hay no, un posgrado en odontología forense. no, ¿Cómo llegaste a lograr eso tú? el país todavía no tiene universidades que hayan hecho posgrados en odontología forense. Justamente estábamos conversando hace rato y claro, ahí me nació ya este gusanito de que acá no me daban. Dije, no, no, no me voy a quedar así. Pues empecé a buscar, encontré en México. En México había un diplomado en odontología forense. Y para ese entonces acá ya en el 2011 ya no aceptaba el CENESID a los diplomados como un posgrado, Ya sino el diplomado era un curso un más curso más fue. que no era registrado. Entonces yo dije, diplomado me voy a ir de gana. Ya. Entonces yo necesitaba buscar o una maestría o una especialidad, que es la que sí era registrada. Y aparte de ello, que deba ser en una universidad de excelencia, porque también si no, no la podías registrar. Ujú. Entonces busqué universidades y tuve la oportunidad de encontrar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, en la Decana de América, la primera universidad latinoamericana. Entonces ahí encontré la especialidad de odontología forense. Ah, ok. Entonces viajé, recuerdo como anécdota, no estaba decidido y, y, y cuando ya me decidí, el pasaje aéreo ya valía $1,200. Cuando estaba queriendo comprar valía como 300, 400. Ya, ok. Así es que dije, bueno, esto no me va a frenar. Entonces digo, me voy en bus. Yo me recuerdo que me fui en una empresa que se llamaba Rutas de América. Ah, ok. Había la otras también, pero Ormeño también La había. Ormeño, sí, 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 Ajá, recuerdo. había esas sí cruzan, vienen desde Venezuela y se van hasta la Brasil, Patagonia. algo así, sí escuché. Ajá, Entonces entonces estudiaste ya en Perú tu maestría. mi especialidad. Entonces, sí, fui a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hice la postulación porque es igual, es una universidad pública como acá la Ah, Universidad Central. tienes que Tienes postular, que cumplir requisitos. postular, hacer unos requisitos, son súper fuertes porque también es una universidad de referencia internacional. Sin embargo, en esa facultad nunca habían tenido un estudiante extranjero. Ah, ¿fuiste el primero? El primer extranjero, por lo que tuve que ir haciendo colocar cosas en cada sitio, porque por ejemplo a mí me pedían como documentación de identificación, allá tienen el, ya me olvidé el nombre, pero bueno, es acá es la cédula de Ah, el identidad, DNI. allá es el DNI, exacto, gracias. Entonces querían que yo presente un DNI, les decía que para mí es imposible porque yo no tengo ese documento, Claro. yo lo que tengo es mi cédula como ecuatoriano y si no tengo el pasaporte, que es una cédula internacional, Nacional. Claro. pero no, que lleve un DNI. Te pedían el DNI. Sí, no tengo eso. Y así
tuve que ir tramitando, abriendo puertas en cada una de las instituciones, porque allá debía registrarme como odontólogo también para poder estudiar un posgrado. Si no, ¿cómo estudio si ellos no verifican que yo tengo Claro, tenías un título de tercer título de nivel. tercer nivel? Entonces fue un trayecto así un poco fuerte, sin embargo, se logró, estudiamos y tuve la oportunidad también de ser el mejor egresado de esa promoción, Bueno, porque yo me fui concentrado a estudiar y a ¿qué tiempo estudiar. estuviste viviendo en Perú? Para la especialidad la hice en 2 años y la maestría en ciencia criminalística 3 años. Ah, estuviste así. Estuve 3 años, desde el 2012 hasta el 2015, porque las dos cosas las fui haciendo al mismo Buen tiempo, tiempo, aprovechar el tiempo. aprovechando el tiempo que La estaba en estancia que estás Perú. allá. Ajá, y en el 2015 ya me regresé terminando las dos cosas, pero claro, todavía sin títulos, porque lo que tú haces es acabar la parte académica, o sea, los semestres, De ahí, pero de ahí tienes que hacer la tesis, ujú, sustentar la tesis, hacer tantas cosas, pero la especialidad, cuando yo fui a CENESID, no fue necesario traer el título, porque como era una universidad que estaba dentro del listado de CENESID, vine trayendo un documento que decía que yo ya había terminado todo y que lo único que falta es que se imprima mi título para nada curarme. más. Entonces, pero que yo ya había terminado todo lo que Entonces demandaba cumpliste con todos los con requisitos que todo. pedía la CNC. Entonces traje ese documento, presenté en la CENESID, que no era el título, y ellos cogieron, me dijeron, ya venga mañana, y habían llamado y habían escrito a la universidad a verificar que eso sea real. Inmediatamente la universidad contestó que sí, que eso es así. Y en 3 días estuve ya registrado en el CENESID como especialista en odontología forense. Ya. ¿Qué es la odontología forense? Bueno, como decíamos, la odontología clínica, la ciencia y el arte para poder trabajar dentro de la cavidad bucal acá es ocupar toda esa ciencia y arte que tienes como odontólogo clínico en auxilio a la justicia. Es decir, cuando la autoridad competente o la autoridad que requiera que se aclare algún tema que haya ocurrido en la cavidad bucal, pueda ser asesorado por un odontólogo que lo une la parte clínica con la parte legal. O Ok. sea, utilizo mis conocimientos de clínico, que es una restauración, o sea, una calza, que es un tratamiento de ortodoncia, que es una cirugía, que es un implante, cómo se lo realiza, para que esto poder aclarar si es que alguna autoridad dice, vea, doctor, sabe que tenemos un problema, acá está pasando algo. Están demandando a un profesional porque dice que lo ha hecho mal. Denos revisando en vez de, si ha hecho mal, porque este es el que sabe. Recordemos que los profesionales de fiscales y profesionales jueces son abogados. Claro. Entonces ellos desconocen de la parte odontológica o de cualquier otra profesión que no sea la de ellos. Ellos necesitan asesorarse por profesionales de cada una de las ramas de acuerdo al problema que les llegue a ellos, al problema legal que ellos lo tengan, a la demanda, a la denuncia que ellos tengan. Entonces, eso es cuando hay algún problema desde el punto de vista odontológico que haya sido una denuncia, una demanda, alguna cosa de alguna inconformidad de un paciente. Entonces, uno puede ir a ayudar a aclarar eso, pero aplicando los conocimientos de la odontología clínica. Oye, y así que se te venga a la mente, ¿llegaste a trabajar en este tema fiscal? ¿Alguna anécdota que se te venga a la mente en este tema ya con tu especialización? Claro, claro, claro que sí, porque la odontología forense, una de las ramas es la que habíamos hablado, el peritaje se llama esto en el caso de demandas por mala práctica profesional. La otra es la identificación humana, es ya otro ámbito. Otro ámbito es la auditoría odontológica, la salud ocupacional. Todas estas ramitas son subespecialidades de la odontología forense. Ya. Y hablando como anécdota, ¿Alguna anécdota que se claro, te venga? de cosas, pero ya del área forense. Bueno, la anécdota en el tema de las demandas es que a veces han demandado a amigos. ¿En Entonces serio? es muy, muy feo tener que uno opinar acerca de tratamientos de otros profesionales. Eso Ok. no es tan agradable. Y de ahí a nivel forense, en identificación humana, tuve la oportunidad de actuar en un caso en el cual una chica y que había un cadáver que le habían cortado las huellas dactilares, o sea, los falanges le habían cortado con unos alicates, ¿no? Y el cadáver estaba ahí.
Sin embargo, siempre que pasan estas cosas, la investigación criminalística, empieza a buscar al conviviente, al marido, al esposo, al novio o a la persona que esté siempre más cercana de ella, porque esa persona debe saber qué le pasó Claro. o debe saber a dónde se fue, que está esa. Los sospechosos son primeros. Ujú. Entonces habían capturado a uno de los sospechosos que era un conviviente de ella y esta persona justamente le llevaban presa y cuando se va preso le hacen una valoración médica. Entonces el médico que le había hecho esa valoración se percató de algo que tenía por este sector y le tomó una foto. Tienen que desnudarse, ¿no? Ok. Para que le vean que entran golpeados o no entran golpeados, porque a veces no entran golpeados, les golpean en la cárcel y les pueden demandar. O sea, no pueden topar a nadie, ni tampoco maltratar. Pero si ya entran golpeados después de esa cosa, allá me golpearon. Entonces, hoy día no, les hacen una valoración médica para saber cómo entran y así mismo que salgan. Ahí se percata de eso, tomó una foto, envió a un grupo que teníamos de INASED y, y se revisó y ahí digo, esta es una mordida. Entonces era una marca de mordida, pero no era una marca, era una marca de mordida de defensa. O sea, era de alguien que le estaban asesinando y quería defenderse, porque si tú te están asesinando vas a intentar de Claro. cualquier forma, ya sea con las manos, con las uñas, mordiendo, buscando cómo salvarte, ¿no? Entonces había ahí una mordida, hicimos el análisis de eso. Justamente yo me fui a la 1, 2 de la mañana a la morgue porque ahí estaba el cadáver a sacar mis impresiones de los dientes y para poder cotejar esa marca. Entonces hicimos un estudio comparativo de esto y justamente dieron como seis sitios en donde coincidían estos dientes. Entonces, si cogíamos de otros y de otros, no coincidía ni uno, Claro. pero de uno sí coincidía. Él, claro, no era el autor de la muerte, pero sí era el autor de la mordida. Claro, ¿Qué había pasado? que a él le habían mordido. A él le había mordido. Pero eso que le habían mordido era ella. Y él decía que hace 2 meses no le veía. Y que hace 2 meses está esa mordida desde hace un día. Dijimos, no, usted ha estado. Y de ahí, claro, como tú dices, ahora hay otros temas de que trabajan con el tema de celulares, mensajes, triangulaciones y revisaron a buscar y veían cómo había ido, por dónde había ido dejando esos pedacitos de los deditos. Y al fin del camino, ya pues con esto, porque él estaba quedando en libertad y él declaró ya con esto porque le dijeron, sabe que trajimos un experto y usted, esa marca que tiene ahí es la mordida del cadáver y usted prácticamente es el que la mata. Que ahí se puso lógicamente nervioso y ya dijo que le perdonen y que sí que esa persona él había sido el que le había matado y fue 35 años a la cárcel, ¿no? Claro, y a la final ese es el aporte tuyo profesional. Oye, y aparte, eso hablábamos tras cámaras, el tema de tu especialidad, de un estudio superior o que se esté dando, no lo hay todavía, eres el único todavía odontólogo forense. Y ¿O cómo están yendo ya las universidades, institutos actualmente? ¿Cómo lo ves tú? las universidades todavía no les he visto de que quieran hacer la especialidad. Y a nivel privado me imagino que no lo verán como negocio todavía, porque eso sabemos que una universidad privada tiene que ver que justifique que hayan estudiantes y todo. En la universidad pública, no sé, algún momento un decano de la Universidad Central me ofreció esto de hacer la especialidad, pero Ya, nunca se concretó. Porque, claro, yo necesito un equipo grande de docentes que todavía no las hay acá. O sea, el que podría sustentarme soy yo. Habían otros compañeros que estaban estudiando, pero no sé si lo terminaron, no sé qué pasó con ellos. Y no han conversado nada, ¿no? Entonces, y sé que tienes una asociación, sociedad sí, se llama Scolfe, si no estoy. Scolfe, ajá. Ya, ¿de qué se trata? Justamente porque cuando yo regreso acá a Ecuador, eh, no se da el valor adecuado como en otros países a la odontología forense. Yo di unas charlas, me llevaron a dar unas charlas con algunos fiscales, con algunos jueces, con el fin de que cuando ellos tengan estos casos, sepan que hay una ciencia que les puede apoyar y les puede sustentar, ayudar a resolver estos casos. Pero claro, como no se daban mucho, me imagino que dijeron, no, todavía no se necesitamos.
Entonces yo me vi en la necesidad de ya no levantar mi voz como Roberto Chango, Ujú. sino levantar mi voz como una empresa seria que es Escolfe, que es la Sociedad Científica de Odontología Legal y Forense del Ecuador. Entonces, como ustedes saben, si ya es una empresa, si es algo como más de más nombre, ya le toman más en cuenta. Claro. Tienes mayor voz. Mayor voz, exactamente. Entonces, con esta bandera de Escolfe, hemos venido desde el 2015 trabajando, hemos venido capacitando a los profesionales, no solo de la odontología, sino a los profesionales de salud, porque como escuchan el nombre, es de odontología legal y forense. Entonces, la parte legal compete a todo el profesional de salud, porque si a mí como odontólogo me pueden demandar por una mala práctica profesional, también al médico, también a la enfermera, también a la obstetriz y a cualquier profesional de salud. Muchos casos han habido de estos. Entonces, la normativa, la ley que regula nuestro ejercicio profesional, no solamente es para el odontólogo, es para todo el profesional de salud. Entonces, Ok. de esta forma hemos venido capacitando como Escolfe, abriendo los brazos para médicos, obstetrices, odontólogos, lógicamente, enfermeras, y también hemos tenido profesionales del derecho, abogados, hemos tenido en nuestras charlas eh, fiscales, jueces. Entonces, de eso se ha preocupado Scorpio, de ir capacitando, de ir aportando para que esta ciencia vaya dándose, ampliándose más, porque en otros países, por ejemplo, en la Interpol, la odontología forense es uno de los 3 únicos métodos indubitables para la identificación humana a nivel mundial. Tenemos la dactiloscopía como huellas dactilares, pero si ya no hay huellas dactilares, viene la odontología forense. Oh, Llamamos segunda opción. Y si ya no se puede ni con huellas ni con, va el ADN. Son los 3 ejes y los 3 métodos indubitables, porque un método debe ser indubitable, no puede tener duda de nada. exacto. Debe ser 100%, de lo contrario no sirve como método. Es un método científico, ¿no? Entonces, pero aquí en Ecuador estamos poco a poco seguimos dando a conocer ya 10 años y lo seguiremos haciendo hasta cuando la odontología forense tenga el nivel que a nivel mundial la tiene, porque por ejemplo, en el accidente de las Torres Gemelas, el 99% de cadáveres que hubieron fueron identificados a través de la odontología forense. Oye, Roberto, y bueno, qué gran apoyo que das en ese aspecto profesionalmente. El día de hoy hemos estado conociendo un poquito más de la odontología forense y bueno, habrá mucho tiempo para seguir en este tema y quiero agradecerte que hayas venido, nos estés hablando un poquito de la odontología forense para que las personas que van a escuchar este episodio, que van a ver, sepan también. Redes sociales también de Scolfe que estás dirigiendo tú con un grupo de personas. ¿Y qué objetivos tienen para lo que resta de este año? Justamente habíamos ya terminado o estamos haciendo unos webinars del tema legal, ¿no? Entonces, este terminó, va en un mes más, va la segunda parte de webinars y en noviembre empezamos un diplomado. Hacemos un diplomado cada año, pero este diplomado sí ya es ya más escolarizado, con práctica, con todo, en la cual les enseñamos los métodos de identificación humana, esto sí netamente a los odontólogos, porque debe ser odontólogo para poder manejar bien la parte clínica y la parte forense. Ese es justamente los cronogramas de todos los años de Scolfe, los webinars, un congreso y el diplomado. El congreso en este año no lo vamos a poder hacer por el tema tiempo, Ujú. pero estamos el webinar que terminamos del otro y vamos al diplomado. Pero el diplomado, sí, de ley lo hacemos. Invitamos a toda la comunidad odontológica para que pueda conocer más, los que deseen conocer más, ya sea del tema legal o del tema forense en lo que es identificación humana. Perfecto. Y bueno, estamos ya llegando a la parte final de nuestro podcast. El día de hoy hemos estado hablando de lo que es la odontología forense, gracias también a Roberto Chango, el primer médico odontólogo forense especializado aquí en Ecuador, bueno, en el extranjero, pero de Ecuador. Así que Roberto, quiero agradecerte que nos hayas visitado aquí en nuestros estudios y bueno, esperamos tenerte en unos próximos capítulos para seguir ampliando de lo que tú vienes realizando. Con todo el gusto también agradecerles a ustedes, enviarles un abrazo súper grande, que visiten nuestras redes sociales, estamos en Scolfe como página
pueden ir a buscarnos y con mucho gusto nosotros solventaremos cualquier duda, ya sea tal vez a los pacientes, a veces los pacientes también, las personas necesitan alguna cosa aclarar, a los colegas odontólogos, a toda la comunidad ecuatoriana, latinoamericana y mundial de odontólogos, decirles que esta forma es aportar y hacer también a la clínica odontológica y a las ciencias forenses del mundo. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga. Listo, nos vemos en un próximo capítulo.